Hoy quiero contarte la historia de un hombre que como mínimo te hará reflexionar. Un japonés que un día decidió que la tierra, la naturaleza, no necesitaba de nuestra intervención para alimentarnos, sino de nuestra atención. Un hombre que se alejó del ruido para escuchar la naturaleza en silencio. Se llamaba Masanobu Fukuoka y sus ideas cambiaron la forma en la que muchos de nosotros entendemos lo que es cultivar. Quédate a escuchar sus historias y enseñanzas porque son realmente inspiradoras. El señor Masanobu nació en el año 1913 en Shiboku, una isla al sur de Japón. Sus padres eran agricultores, pero desde joven se inclinó por la ciencia. Estudió microbiología agrícola y trabajó como experto en enfermedades de plantas. Estaba convencido de que la agricultura moderna, con sus químicos y máquinas, era el futuro. Sin embargo, una madrugada, caminando por el puerto, todo cambió. Vio la niebla sobre los árboles y algo le hizo reflexionar. Sintió que los humanos nos estábamos alejando de lo esencial, que en lugar de acompañar a la naturaleza, a formar parte de ella, queríamos controlarla. No buscaba fama, solo quería que volviéramos a confiar en la tierra, en los ciclos, en nosotros mismos. Y entonces renunció, dejó su trabajo, volvió a la granja de sus padres y empezó de nuevo. Durante años probó y falló, sembró y observó, y así nació lo que él llamó agricultura natural. Una forma de cultivar sin intervenir, o al menos hacerlo lo menos posible, sin labrar, sin fertilizantes, sin pesticidas, sin podas. Suena locura, ¿no? Pero para Fukuoka, no hacer era una forma de hacer. Confiar en que la tierra sabe, que lo que llamamos malas hierbas no son enemigas, que la vida se sostiene sola si la dejamos fluir. En 1975 escribió un libro que cambiaría muchas vidas, La revolución de una brizna de paja, un manifiesto lleno de humildad, poesía y sabiduría. Decía, la meta de la agricultura no es cultivar cultivos, sino cultivar al ser humano. Y eso me hace pensar en que quizás trabajar la tierra es también una forma de trabajarse por dentro. Murió en el año 2008, con 95 años, y aún hoy su revolución silenciosa sigue creciendo. Yo no hago todo como él, pero sí estoy intentando mirar la tierra con respeto. No forzar, no imponer, dejar que la vida haga su trabajo. Porque como decía Fukuoka, cuando el ser humano deja de intervenir, la tierra florece. Él no fue un loco que lo dejó todo y se fue al campo. Fue un hombre que vio algo que muchos no quieren ver, que no estamos por encima de la tierra, sino que somos parte de ella. Durante décadas Fukuoka experimentó en sus campos. Falló muchas veces, pero siempre observando. Hasta que descubrió un método que parecía imposible: cultivar sin hacer. Los 4 principios básicos de la agricultura natural de Fukuoka son los siguientes. 1. No labrar la tierra. 2. No usar fertilizantes ni compost preparados. 3. No quitar malas hierbas ni usar fertilizantes. Y 4. No podar o al menos intervenir lo menos posible en el crecimiento natural. Fukuoka sostenía que labrar la tierra destruía la estructura natural del suelo y la vida microbiana que lo habita. En lugar de labrar, dejar que las raíces de las plantas, los microorganismos que habitan la tierra y las lombrices hagan el trabajo de aireación y renovación. El suelo es un organismo vivo que no necesita ser intervenido, necesita ser comprendido. Como dije, labrar la tierra, ya sea con arado, motocultor o pala, destruye la estructura natural del suelo, voltea sus capas y expone a la luz y al aire millones de microorganismos que mueren en el proceso. Esto destruye el equilibrio del ecosistema subterráneo, desequilibra la humedad, compacta el suelo con el tiempo y deja a la tierra vulnerable a la erosión y al agotamiento. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es la agricultura de cobertura permanente. Fukuoka proponía cubrir el suelo todo el año, con cultivos, plantas espontáneas o paja. Esta cobertura, tanto sea viva como muerta, mantiene la humedad, nutre el suelo, evita que se compacte y lo protege de las inclemencias del tiempo.
¿Pero por qué el suelo no necesita ser removido? Pues porque las raíces de las plantas, junto con lombrices y microorganismos, se encargan de airearlo naturalmente. Además, la materia orgánica que cae sobre la superficie, como hojas, restos, paja, alimentan a los organismos del suelo, que hacen su trabajo sin que tengan que intervenir. Y además, la cubierta vegetal protege contra la evaporación y la erosión, manteniendo la vida activa justo donde se necesita. El segundo principio de la agricultura natural de Fukuoka es no usar fertilizantes ni compost preparados. Fukuoka afirmaba que añadir fertilizantes, incluso naturales, interrumpía el ciclo natural de los nutrientes. Al alimentar artificialmente el suelo, lo volvemos dependiente. El suelo, en equilibrio, se alimenta por sí solo. De raíces que mueren, de hojas que caen, de microorganismos que se alimentan en silencio. No se trata de negar la nutrición de las plantas, sino de dejar que esa nutrición ocurra de forma orgánica y espontánea a través del reciclaje natural. Pero ¿por qué evitar fertilizantes y compost? Porque alteran el equilibrio entre bacterias, hongos, minerales y lombrices. Además, generan crecimientos rápidos pero desequilibrados, lo que hace a las plantas más vulnerables, porque acostumbran a la tierra a recibir de fuera lo que podría producir por sí misma. Y además porque hasta el compost casero, si se aplica en exceso, puede quemar o saturar el suelo. Fukuoka afirmaba que no hay que fertilizar, sino que hay que crear las condiciones para que la fertilidad surja. Y estas son las claves. Después de cosechar, no retires las plantas secas ni las hojas caídas. Déjalas donde están, se descompondrán lentamente y volverán al suelo como alimento. Mantén el suelo cubierto todo el año, con paja, hojas secas, con restos de cocina no cocinados como cáscaras. Esto retiene la humedad, protege la vida del suelo y aporta nutrientes constantes. Siembra leguminosas como trébol, habas o lentejas entre ciclos para fijar el nitrógeno al suelo y evitar su agotamiento. Es un hecho que el monocultivo agota la tierra. La mezcla de especies, es decir, una asociación de cultivos, permite que unas plantas alimenten a otras. La fertilidad verdadera no viene de fuera, nace del suelo mismo si se le deja respirar. Cada planta que crece tiene una razón de ser. No hay plantas invasoras, hay incomprendidas. Masanobu rechazaba la idea de malas hierbas. Para él, toda planta que brota cumple una función ecológica. Protege el suelo, alimenta insectos beneficiosos, regula la humedad, aporta materia orgánica o señala un desequilibrio. Lo mismo aplicaba a los insectos. No los combatía, sino que observaba su rol dentro del ecosistema. Pero, ¿cuál es la razón para que recomendara no eliminar las hierbas espontáneas? En primer lugar, porque cubren el suelo, evitando erosión, evaporación y compactación. Además, su descomposición nutre el suelo de manera natural. Algunas atraen insectos polinizadores o depredadores de plagas. Y, por último y no menos importante, ayudan a restaurar suelos empobrecidos, fijando el nitrógeno o movilizando minerales. En la naturaleza no hay enemigos, solo funciones que aún no hemos comprendido. La poda, según Fukuoka, es una intervención innecesaria que responde más al deseo humano de controlar que a la verdadera necesidad de la planta. Podar rompe el equilibrio interno del árbol, lo obliga a redirigir su energía, altera su forma natural y lo vuelve dependiente de futuras podas. Fukuoka observaba que en la naturaleza los árboles no son podados y sin embargo crecen en armonía y salud. Podar desvía el flujo de la savia, generando crecimientos forzados. Cada corte es una herida que el árbol tiene que cerrar, a veces con esfuerzo. Muchas podas son estéticas o por costumbre, no por necesidad real. Y además, un árbol equilibrado se regula solo, da sombra donde lo necesita, distribuye su peso y se adapta a su entorno. No es que él prohibiera el uso de la tijera, sino que su idea era la mínima intervención y máxima observación. Él no podaba por sistema. Si una rama estaba enferma o era un obstáculo, la podía retirar. Pero no se moldeaba el árbol como si se tratara de una escultura. Como alternativas a la poda sistemática, proponía plantar con suficiente espacio, así no hay que limitar el crecimiento por falta de sitio,
Observar el crecimiento natural antes de intervenir, es decir, esperar a ver qué hace la planta por sí misma, muchas veces lo resuelve sola. Respetar la arquitectura natural de cada especie, puesto que cada planta tiene una forma propia, unas se abren, otras crecen en vertical. Y por último, cosechar con cuidado en lugar de podar para producir más. Dejar que el árbol entre en sus ciclos sin forzarlo para dar fruta. Recuerda, podar un árbol es como cortarle el pelo a la naturaleza, solo lo hacemos para que se vea como queremos. Él concebía la agricultura no solo como una técnica, sino una forma de vivir, una filosofía, un camino para volver a sentirnos parte de la tierra y no sus dueños. Él hablaba del no hacer, y eso no significaba quedarse quieto, significaba actuar solo cuando es necesario, no forzar, no imponer, dejar que la naturaleza se exprese y acompañarla con respeto. Vivimos en un mundo que nos empuja a producir, a medir, a acelerar. Fukuoka proponía lo contrario: desacelerar, observar, confiar, cultivar sin interferir, comer sin acumular, vivir sin pelear con la tierra. Él decía que la meta de la agricultura no es cultivar cultivos, sino cultivar al ser humano. Cuando siembras, también cultivas paciencia, humildad, alegría, aprendes del silencio. Él creía que cuanto más interviene el hombre, más daño hace, y que a veces lo más sabio es observar y soltar. Es raro pensar que un arrozal pueda enseñarte a vivir, pero si lo miras con calma te das cuenta de que sí, de que la vida no necesita ser empujada, solo acompañada. Su revolución silenciosa sigue creciendo, de mano a mano, de huerta a huerta. Él murió en el año 2008, pero su legado no se fue con él. Su forma de ver el mundo sigue viva en huertas pequeñas, en comunidades rurales, en movimientos que defienden la vida por encima del rendimiento. Él no fundó escuelas ni grandes movimientos, pero sembró ideas, y esas ideas germinaron. Movimientos como la permacultura, la agroecología o soberanía alimenticia, o movimientos de vida simple y autosuficiente, recogieron su semilla. Hoy en día hay miles de personas que, sin conocer directamente a Fukuoka, aplican su forma de pensar. Personas que deciden volver al campo, plantar su comida, observar más y hacer menos. En muchas huertas crecen sus ideas, porque cultivar sin forzar, sin destruir, sin correr, no solo es una técnica, es otra manera de mirar el mundo. No hacen falta hectáreas ni grandes inversiones, hace falta parar, escuchar y confiar. Eso también es revolución. El futuro está en volver a mirar como antes.